Estamos en el manual, página 107. Y veréis que en los rendimientos de trabajo, bueno, aquí en el manual los divide por naturaleza o por expresa disposición legal. Por naturaleza serán los percibidos directa o indirectamente por la prestación de un trabajo por cuenta ajena, donde los medios de producción no los pone el trabajador pone su trabajo para un empresario o profesional y a cambio de un sueldo o de una remuneración. Esto es, bueno, para ver si realmente estamos ante un rendimiento de trabajo o ante un rendimiento de actividades económicas, que es donde donde puede haber más dudas, pues yo aconsejo que miréis a ver si está dado de alta en régimen general, será rendimiento de trabajo, y si está dado de alta en autónomo, será rendimiento de actividades económicas. Luego hay otro tipo de rendimientos que son los derivados de seguridad social, clases pasivas, el cobro de pensiones o los planes de pensiones o contratos de seguros concertados con mutualidades, planes de previsión asegurados. Todo esto se va a considerar rendimientos de trabajo por expresa disposición legal, incluso pensiones de personas que no hayan trabajado nunca, como las de algunos pensionistas por viudedad, se considera rendimiento de trabajo y no han derivado directamente de un trabajo personal, pero sí de un trabajo indirecto de la persona que ha dado lugar al que ha cotizado y por el cual están cobrando. Y luego habrá que ver los rendimientos en especie, los rendimientos irregulares, la consideración de dietas, qué parte de las dietas se pueden considerar renta y cuáles no, y la liquidación de este impuesto con las deducciones que corresponden. El artículo 17.1, hay que tener cuidado a la hora de ver la ley en esta parte, porque es secuencial. El artículo 17 empieza a hablar de los rendimientos de trabajo y luego continúan los demás artículos con los rendimientos de capital, con los rendimientos de actividad económica, pero hay un salto porque hay algunas normativas que se va al artículo 40, 41, porque es común. Entonces, si queremos ver cómo tributan los rendimientos en especie, pues no lo vamos a encontrar en el 17, no vamos a tener que ir pues, al 41, si no recuerdo. Bien, la lista la tenéis ahí, la lista es un listado abierto, pero ahí tenéis todo lo que se va a considerar rendimiento de trabajo y ya digo, en la práctica no confundir con rendimientos de otro tipo. Puede haber alguna duda, sobre todo con los rendimientos de actividad económica. Y mi consejo es mirar a ver si están tributados, si tienen liquidaciones pago a cuenta, si tienen certificados, mirar en los datos fiscales, eso facilita hoy en día mucho, mirar los datos fiscales y qué consideración han dado los pagadores a esa retribución, esa prestación de servicio, si ha sido como empleado, lo vamos a ver en los datos fiscales según la presentación. Luego puede haber discrepancias y una persona que me haya pagado me haya encuadrado mal y haya considerado que el rendimiento de actividad económica cuando es de trabajo, ¿no? Pero como indicativo vamos a mirar a ver cómo nos han tratado, si como trabajadores o como eh, empresarios o profesionales, y en qué sistema de la seguridad social estamos encuadrados, y eso será un indicativo no exclusivo, pero sí de primer orden, ¿no? En cuanto al cálculo del rendimiento neto, yo he hecho aquí un esquemita. Entonces, realmente vamos a tener retribuciones dinerarias en especie, cuatro tipos, ¿no? Dinerarias, especies, regulares o irregulares. Lo más normal es que la mayoría de las retribuciones sean dinerarias y ordinarias. Entonces, el cálculo del rendimiento neto tendremos en la primera fase
calcular el importe, el rendimiento íntegro, que serían las retribuciones dinerarias más las retribuciones en especie. ¿Cómo calcular las retribuciones en especie? Bueno, las dinerarias por el importe bruto. Las retribuciones en especie nos vamos al artículo 41 y siguientes. Y ahora veremos un ejemplo de el uso de vivienda, por ejemplo. El rendimiento, la suma de las retribuciones dinerarias en especie nos va a dar el rendimiento íntegro. Y si dentro de los rendimientos, del rendimiento íntegro, hubiera rendimientos irregulares, piénsese en un premio por estar determinado año en una empresa, incluso en un cobro por despido que exceda de la parte exenta, se ha generado en más de un año, por lo tanto, va a tener este tratamiento de rendimientos irregulares y va a gozar de la reducción del 30%. O lo que es lo mismo, van a tributar por el 70%. Antes era el 60-40. Una vez practicada la reducción, si procede, tendríamos el rendimiento íntegro reducido. Y a esto le quitaríamos los gastos deducibles. Los gastos deducibles son exclusivamente estos: cotizaciones a la seguridad social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones, colegios de huérfanos. Bueno, el que esté encuadrado en el régimen general de la seguridad social, pues deducirá las cotizaciones de la seguridad social. Sin embargo, los funcionarios tendrán por un lado la mutualidad, el pago en mutualidades, que falta por aquí, no sería cotizaciones, colegios, mutualidades, etcétera, y la detracción por derechos pasivos. O sea, en un funcionario la suma de derechos pasivos más mutualidades es el equivalente a las cotizaciones de seguridad social en trabajadores de régimen general. Las cuotas a sindicatos o colegios profesionales, siempre y cuando sean obligatorios, con el límite de 500 euros al año. Los gastos de defensa jurídica necesariamente relacionados con la defensa del puesto de trabajo, con un límite de 300 euros. Y luego aquí tenemos 2.000 euros de gastos de difícil justificación, que lo tiene todo el mundo. Si se puede ampliar, además de los 2.000, otros 2.000 en caso de traslado forzoso. Se le añade 3.500 en caso de minusvalía o 7.750 en caso de gran minusvalía, ¿no? Y cuando le hemos quitado los gastos al rendimiento íntegro, tendremos el rendimiento neto. Luego tendremos para aquella una reducción, la del artículo 20 de la ley, solamente para rentas o rendimientos inferiores a 16.825 euros. Que a su vez hay que distinguir si la cantidad es de 13.115 o menor, hay una reducción de 5.565 euros fija. Y si supera los 13.515 hay una fórmula que es igual a esta. Y cuanto más claro, aquí tendría que haberle puesto, porque si pongo 20.000 euros, me lo saca negativo, es decir, no tiene derecho a ninguna, porque está excediendo de 16.825. Le podría haber puesto aquí, pues, qué sé yo, igual a si. Entonces, si tengo 20.000, me pondrá sin derecho a reducción. Si, por ejemplo, tengo 14.000, la reducción será de 4.237. De los rendimientos en especie, normalmente el coste para el empleador más la retención, si la hubiere. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de uso de vivienda, pues la norma lo que nos dice es que hay que tomar el 5% del valor catastral revisado o el 10 si es sin revisar. Y el uso de una vivienda cuyo valor catastral revisado es 140.000 y un tipo de retención del 25%. El valor de la vivienda, como es revisado, sería el 15% del valor catastral, que son 7.000. Y el límite sería igual al 10% de los rendimientos íntegros, que son 100.000, luego el 10% es 10.000. Como está dentro del límite,
el valor sería 7.000, pero a los 7.000 se le habrá hecho un 25% de retención, no es retención, es ingreso a cuenta. Luego, la retribución en especie es el 5% del valor catastral revisado si no supera el límite del 10% de los rendimientos íntegros, más la entrega a cuenta que hayan hecho a favor de este trabajador, que lo tendrá que a su vez deducir al final en la cuota diferencial. Pero el valor en especie suma el 5% del valor catastral de la vivienda y la entrega a cuenta que hayan realizado. Por lo tanto, tomará 8.750. En cuanto a las dietas, hay que distinguir si la dieta es con pernoctación o sin pernoctación. Cuando es con pernoctación, hay que distinguir si es en España o es en el extranjero. Y tendremos el carácter general, sería 53,34 € día en España o 91,35 € día en el extranjero. Sin pernocta, para personas en general, son 26,67 € día en España y 48,08 € día en el extranjero. Me diréis cómo se puede ir al extranjero sin pernoctar. Bueno, pues sería el día del vuelo. Cuando se hace un viaje, casi siempre estamos 5 días en Madrid, pues será 4 días con pernocta y uno sin pernocta, ¿no? Siempre se le quita uno. Y en el extranjero igual. Ojo a los planes de pensiones. Se refiere, primero, son rendimientos de trabajo cuando estemos cobrando el plan de pensiones, bien sea de una sola vez o bien sea fraccionado en el tiempo, pero también son rendimientos de trabajo o en especie las aportaciones que el pagador haga al trabajador de un plan de pensiones, sin perjuicio de que luego se pueda reducir de la base imponible tanto las aportaciones que haya hecho la empresa como las que haya hecho el trabajador. No, no se pueden compensar. Bueno, reglas especiales para el uso de vehículos que también es bastante habitual. Aquí tenéis ejemplos de uso de automóvil. Hay unas reglas, ¿no? Normalmente la entrega de vehículos se va a valorar con un 20% del coste de adquisición. Si es del pagador, si no es del pagador, 20% anual sobre el valor de mercado, incluidos los gastos inherentes. Aquí hay un caso práctico de dietas. Una persona, bueno, pues se desplaza 500 kilómetros para realizar determinadas gestiones comerciales y le dan 760 € habiendo pernoctado 2 días de viaje. Además tiene billete de avión por 210 € y la factura del hotel de 195. ¿Qué cantidad de la percibida en concepto de dietas debe declarar en concepto de ingresos íntegros a efectos de IRPF? Bueno, hemos visto que ha percibido 760 € y están exceptuados de gravamen el billete de avión, puesto que está justificado, la factura de hotel, puesto que está justificada, y de manutención tiene, como es en España, 2 días por 53,34 más un día sin pernocta a 26,67, 133,35. Lo que suma 538,35 es la cantidad que se exceptúa de tributación de los 760. Por lo tanto, la diferencia, 221,65, son ingresos íntegros computables. Esto ahora en los datos fiscales, pues viene muy cómodo, porque se pueden trasladar los datos con un simple clic o por lo menos te indican incluso en qué casilla deben ir las cantidades, ¿no? Mucho cuidado al hacer rentas e importar los datos de Hacienda porque Hacienda desconoce algunos.